no me está dejando, tengo que entrar con dos cuentas, y con una cuenta que es en el iPad, la tengo como máster y en la otra no me está dejando adquirir como máster. Entonces, del iPad no puedo compartir y desde el computador no puedo grabar. Así que voy a tener que después revisarlo. Aquí me dice Gato que él está grabando. Gato, graba entonces todo lo que pueda y después me la mandáis, ¿ya? Y Y así yo lo la puedo otro subir a la web. Ya, chicos, dale. era que ¿para cuándo es la prueba? Ah, buena pregunta. La prueba hasta ahora está fijada para la fecha que fue estipulada originalmente y se está viendo el modelo en el cual va a ser evaluado y es muy probable que sea una prueba de selección múltiple que se haga a través de la plataforma Canvas, ¿ya? Yo espero durante esta semana tener ya humo blanco de cómo vamos a hacer exactamente la evaluación, pero estamos ya en ese proceso. Ya recibimos la orden de la universidad de que hagamos pruebas online, Ya. ¿ya? Entonces sería la misma fecha. Sí, Ya, que debe ser gracias. un par de semanas más, yo creo. Bien, chicos, entonces vamos a continuar con el concepto de continuidad. Entonces, continuidad, debemos recordar que la definición es la siguiente. El límite, cuando x tiende a de f de x, es simplemente f de a. Desde este punto de vista, continuidad es evaluar. Bien, desde el punto de vista gráfico, si uno quiere preguntarse si una función es continua en un punto A, esto quiere decir que cuando paso justo por el punto A, f de A, la curva justamente pasa por ahí sin levantar el lápiz. Entonces, continuidad, desde el punto de vista gráfico, es no levantar el lápiz. Y ahí tenemos un montón de funciones continuas, entre ellas, por ejemplo, los polinomios, el seno, el coseno, etcétera. ¿Ya? Este tipo de cosas las vamos a ir revisando un poco más adelante, pero lo más importante ahora son dos cosas. La primera, que continuidad es simplemente llegar y evaluar. Y segundo, que no levanto el lápiz. Esto, de aquí. ¿Ya? Y esos son los conceptos que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, lo primero que vamos a mirar es la definición de discontinuidad. Entonces les voy a regalar 3 minutos, 4 minutos, para que copien la definición, la nota que aparece ahí al lado, y los dibujos, y los vamos a conversar en un ratito más. Si alguien tiene preguntas, puede aprovechar de hacerlo ahora. Entonces,
mientras ustedes siguen copiando, yo les voy a ir explicando un poco qué significa ser discontinua. Discontinuidad significa no es continua. Por lo tanto, quiero recordarles aquí, y lo voy a escribir con un color verde, que continuidad tenían que ocurrir tres cosas. Uno, primero, F en A está definida. Dos, el límite, cuando X tiende a de F de X, existe. Y el tercero era que el límite, cuando X tiende a de F de X, tenía que ser exactamente F de A. Entonces, estas tres cositas que tengo aquí escritas significaban continuo. Entonces ahora les voy a pedir que tomen un poco de atención. Si continuidad significa que se deben satisfacer estas tres propiedades, discontinua, que es el concepto que tengo aquí, significa que falla alguna. Falla al menos una. ¿Bien? Y eso es exactamente lo que dice la nota. Miren la nota que dice aquí. Una función f es discontinua en un número a cuando al menos falla una de estas tres propiedades. Miremos la primera. La primera de continuidad significa que la función está definida en el punto. ¿Qué debe ocurrir para que sea discontinua? Que la función no está definida en el punto. En otras palabras, el a no pertenece al dominio de la función. Entonces, si la función no la puedo evaluar en el punto, o bien la función no tiene a la en el dominio, en ese instante la función es discontinua. Miremos el punto 2 de continuidad. El límite debe existir. Entonces, para que la función sea discontinua, también podría ocurrir que el límite no exista. Y finalmente, para que sea continua, el límite y la función evaluada en el punto deben ser iguales. Por lo tanto, otra manera de ver que una función sea discontinua es que el límite y la función evaluada en el punto sean diferentes. En otras palabras, si alguno de estos tres puntos se cumple, al menos uno de ellos, entonces la f es discontinua. ¿Bien? Voy a borrar acá un poquito, simplemente para que se vea un poco más ordenado. Y ahora simplemente observemos los dibujos. Miremos el primer dibujo, que es el que estoy enmarcando aquí. En este dibujo, desde el punto de vista gráfico, uno nota que hay un salto en el punto A. Por lo tanto, en ese lugar, justo aquí, ahí, hay discontinuidad. ¿Cuál de estos tres no se está satisfaciendo? El primero. La función no está definida en el punto. Por lo tanto, como se satisface al menos uno de ellos, en este caso el primero, la función es discontinua. Aquí tengo discontinuo. Segundo caso, cuando el límite no existe. El límite puede no existir bajo dos circunstancias. La primera, miren el segundo dibujo. El segundo dibujo, el límite no existe porque el límite va al infinito. El límite, cuando x tiende a la del f de x, es infinito. Por lo tanto, no existe.
Y si no existe, la función nuevamente es discontinua. El otro caso en el cual el límite no existe es cuando los límites laterales, cuando me acerco por aquí o cuando me acerco por acá, el límite por la derecha es diferente al límite por la izquierda. Entonces recordemos, hay dos maneras de que el límite no exista. Uno, que el límite valga infinito o que los laterales sean diferentes. En ambos casos, el límite no existe y por lo tanto la función es discontinua. Desde el punto de vista gráfico, claramente, y aquí les voy a invitar a que miren por favor los dibujos, cuando estoy trazando la gráfica, tengo que levantar el lápiz para continuarla. Levanto el lápiz para continuarla. Por lo tanto, en estos números, la función es discontinua. Entonces, gráficamente levanto el lápiz, algebraicamente el límite no existe. Finalmente, el punto 3, un caso donde esto puede estar ocurriendo, es que el límite puede existir, es decir, el límite por la izquierda y el límite por la derecha son iguales a L, pero la función en el punto es diferente al límite. En este caso, el límite existe, la función evaluada en el punto existe, pero estas dos cosas son diferentes. Por lo tanto, monísticamente, trazo la curva, levanto el lápiz, continúo con la curva. Por lo tanto, hay discontinuidad. Entonces, a modo de resumen, para que una función sea discontinua, gráficamente es levantar el lápiz. Para que una función sea discontinua desde el punto de vista algebraico, al menos uno de estos tres puntos debe cumplirse. ¿Ya? Lo que vamos a hacer ahora es mirar ejemplos donde esto se aplica. Más aún, voy a avanzar y les voy a invitar a que copien el ejemplo. Vamos a realizar 4 ejemplos desde el punto de vista gráfico y además desde el punto de vista algebraico, y después los vamos a relacionar con los dibujos que teníamos anteriormente. ¿Ya? Entonces les doy unos 2-3 minutitos para que los copien, para que después los desarrollemos en conjunto. En torno a las preguntas que me están haciendo, ¿cuándo es la fecha de la evaluación? Está programada para el 18 de abril. ¿Ya? Si esa fecha llegara a cambiar, lo único que puede ocurrir es que corra hacia adelante, pero en principio el 18 de abril estaríamos tomando nuestra primera evaluación. Muy bien, entonces vamos a resolver 4 ejercicios. Si alguien no ha terminado de copiar los 4, no importa, porque van a ir apareciendo en el camino y ahí se pueden ir poniendo al día. Entonces, el primer ejercicio corresponde a f de x igual a x cuadrado menos 1 dividido en x menos 1 y queremos probar discontinuidad en el punto x igual a 1, ¿ya? Entonces, tenemos que hacerlo desde el punto de vista algebraico y geométrico. Para ello, desde el punto de vista geométrico, lo que hago es trazar el plano cartesiano y vamos a tratar de trazar la gráfica de esta función.
Para ello, hemos de notar que en el numerador tengo una suma por su diferencia. Por lo tanto, puedo factorizar x menos 1 multiplicado por x más 1 y todo esto dividido en x menos 1. Es inmediato que puedo eliminar ambos dos, pero esto solamente lo va a hacer suponiendo que el x es distinto de 1, porque corresponde al dominio de la función. Por lo tanto, la f de x es igual a x más 1 cuando el x es distinto de 1. ¿Por qué es importante desde un comienzo reconocer el dominio? Esta la tiene, el x es distinto de 1, y esta es algebraica. Luego de manipulación, yo la puedo llevar a esta, pero bajo la restricción original, es decir, x distinto de 1, ¿ya? De este modo, la f de x es igual a x más 1 cada vez que x es distinto de 1. De este modo, hay varios que no escucharon. Si hay varios que no escucharon, escriban sí. Profe, hay una parte ¿Sí? que sonó como medio Android, entonces se perdió el hilo. Ya, vuelvo a repetirlo, no hay problema. Voy a borrarlo. Bien. Ya, vamos a iniciar de nuevo esta partecita. Entonces, lo que tenemos que hacer es probar esto de dos técnicas. La primera es geométrica y la segunda es algebraica. Entonces vamos a tratar de trazar el plano XY. Notar que la función f en el numerador es una suma por su diferencia. Por lo tanto, arriba tengo x menos 1 multiplicado por x más 1 dividido en x menos 1. Ahora, esta representación es válida única y exclusivamente cuando el x es distinto de 1. Y esto corresponde justamente al dominio de la función original. Aplicando la técnica milenaria del chas-chas, podemos eliminar el x menos 1 tanto en el numerador como en el denominador y obtenemos que la f original se puede representar algebraicamente como x más 1, pero con la restricción que traía desde el origen, es decir, x distinto de 1. ¿Cómo es la gráfica de x más 1? Una recta con pendiente 1 que está desplazada una unidad hacia arriba. Miren con atención, es esto. Pero en 1 no está definida, por lo tanto tendría que haber un hoyito ahí. ¿Bien? Entonces, vamos a trazar la gráfica ahora. Aquí voy a poner el 1 y la gráfica va a ser algo así. Ahí, un hoyito y eso. Por lo tanto, esta función es discontinua porque debo levantar el lápiz para trazar su gráfica. Ahora les voy a pedir que observen lo siguiente. Quiero que me escriban en el chat y observen acá en la diapositiva. ¿Cuál de estas tres que tengo aquí claramente no se cumple? La primera, f en a no está definida. La segunda, el límite no existe. O la tercera, que el límite es diferente de la función. ¿Ya? Ustedes ya se están anticipando muy bien. La primera no se cumple. La f no está definida en el punto, por lo tanto, inmediato. La función es discontinua. Entonces vamos a escribir eso. Regálame un momentito. F es discontinua en x igual 1, ya que, voy a borrar ese 1 que quedó feo,
ya que f en 1 no está definida. Y listo, ¿ya? Basta con que una de las tres propiedades, en este caso la primera, no se cumpla y uno puede decir trivialmente que la función es discontinua. Dama, usted tenía una duda. ¿O ya no está la duda? Profesor, Cuéntame. no entendí por qué cuando estaba explicando puso x es diferente a 1 si arriba sale x igual a 1. Ah, nos piden decir por qué en ese lugar es discontinua. ¿De acuerdo? Ya. Ujú. Entonces, yo quiero preguntarme por qué en ese lugar se produjo un salto. Y la razón por la cual en ese lugar, que lo destaco, porque en este lugar, en x igual a 1, se produce el salto, es porque en ese lugar no está definida. ¿Se explica? Ya. Sí. Entonces, a uno le preguntan por discontinuidad, generalmente porque en ese lugar no la puedo evaluar, ¿ya? Hay otros casos Ya. que lo vamos a ver a continuación, pero si tú ya sabes que en ese lugar no puedo evaluar la función, porque la expresión algebraica no te lo permite, tú dices inmediatamente, profe, no me diga tontera, esta función es discontinua porque no la puedo evaluar, ¿ya? Eso no lo Ya. escribas en la prueba, ¿ya? Ya. Ya, Gracias. de nada. La segunda. Les doy 30 segundos para aquellos que no la han copiado. Bien. Entonces, desde el punto de vista gráfico, acá tengo una función por ramas, y toda función por ramas, uno se preocupa por cada rama para trazar la gráfica. Voy a trazarla primero de manera imaginaria. Me dicen que para x negativo o igual a 0, la recta es x menos 1, es decir, algo de este estilo. Y aquí está definida, más aún en este lugar vale menos 1, y posteriormente, a la derecha de 0, tengo una cuadrática, que es x más 1. ¿Bien? Entonces la gráfica, como función por tramos, es una recta a la izquierda del 0 y una parábola a la derecha del 0. ¿Bien? Entonces, ahora tracemos la gráfica como corresponde. Así. Y ahora así. Pregunta. Y la respuesta es solo sí o no a través del chat. ¿La función está definida en 0? Fíjense, como lo están diciendo casi todos en el chat, f en 0 es justamente tomar esta rama. Cuando x es menor o igual que 0, es decir, puedo tomar el 0, ocupo esa representación de ahí. Por lo tanto, la función en 0 es 0 menos 1, que es igual a menos 1. Y esto yo lo puedo observar acá, en el gráfico. Miren ahí. Justo en 0 vale menos 1. Por lo tanto, el primer punto de discontinuidad sí se satisface. Pero solo desde el punto de vista visual, yo puedo observar que cuando tracé la gráfica, tuve que levantar el lápiz. Por lo tanto, hay discontinuidad. Entonces, como el primer punto no se cumplió, pasemos al segundo. El segundo dice
el límite no existe. Entonces voy a tratar de calcular el límite, y como esta es una función por ramas, voy a calcular el límite por la izquierda y el límite por la derecha. Para que sea discontinua tiene que cumplir los 3 puntos. Al menos uno. Entonces ya no sería, ya sería discontinua. ¿Por qué? Porque no está definida, ¿o sí? Sí, pues está definida. Ah, Más ya, aún estoy diciendo que f en 0 vale menos 1. ok. ¿Ya? Sí, sí. Perfecto. Prefiero que la duda quede zanjada bien. ¿Ya? Bien, volvamos entonces. Vamos a calcular el límite por la izquierda y el límite por la derecha. ¿Ya? Y aquí, harta atención porque esta parte de repente uno se pierde. Cuando quiero calcular el límite por la izquierda de 0, supongo que el x está a la izquierda de 0. Por lo tanto, el x es negativo. Y si el x es negativo, estoy tomando esta representación algebraica que les estoy enmarcando. Por lo tanto, el límite, cuando x tiende a 0 por la izquierda, la f que estoy considerando es esta de aquí, x menos 1. Por lo tanto, quedó el límite de x menos 1 y el resultado es menos 1. Gráficamente, si me estoy acercando por la izquierda, perdón, me equivoqué de cosa, si me estoy acercando por x por la izquierda, el valor se empieza a acercar cuando el x a 0, esto a menos 1. ¿Bien? Por otro lado, si me acerco por la derecha, si el x se está acercando por la derecha, significa que el x es mayor que 0. Y si el x es mayor que 0, la representación algebraica es x cuadrado más 1. De este modo, si reemplazo x cuadrado más 1, cuando el x se está acercando al 0, esto se está acercando a 0 y por lo tanto el resultado vale 1. Gráficamente, si el x está a la derecha, esto se empieza a acercar a 1 cuando el x se acerca a 0. ¿Bien? Y este valor justamente es 1. De este modo, el límite no existe. Y si el límite no existe, estamos asegurando que 2 no se cumple. Y basta con que uno de estos no se cumpla para que finalmente el límite no exista. Y por lo tanto, la función es discontinua en x igual 0 porque el límite no existe. Bien, entonces les doy unos segunditos para que terminen de copiar esta partecita y pasamos al siguiente ejemplo. Esto, simplemente para complementar, es una discontinuidad con un salto, porque tuve que saltar de un punto a otro para seguir trazando la gráfica, mientras que el caso anterior era una discontinuidad de un punto, porque solamente si yo agrego el punto, la función hubiese sido continua. Bien, voy a pasar a la siguiente. Veamos por qué esta función es discontinua. Lo primero que debemos tratar de hacer es trazar su gráfica. Entonces, voy a trazar primero los ejes.
X e Y. ¿Bien? Y acá podemos notar que la función tiene dos representaciones algebraicas. Una, cuando el X es distinto de 2, y la otra, cuando el X vale 2. Aquí quiero que todos traten de preguntarse lo siguiente. ¿Cuál es el dominio de la F? ¿Cuál es el dominio de la F? Noten, y volvamos a la representación de la función, que cuando el X es distinto de 2, tengo una fórmula. Y cuando el X es igual a 2, tengo otra fórmula. Por lo tanto, para todo número real, esta función tiene una fórmula. De este modo, el dominio son todos los reales. En otras palabras, puedo evaluar f en todo número. En particular, voy a poder evaluar en 2. Y puedo decir que f en 2 vale ¿cuánto? ¿Cuánto vale f en 2 para que lo escriban en el chat? Excelente. F en 2 vale 1. Por lo tanto, la función, como la puedo evaluar en el punto, podría ocurrir que sí sea continua. ¿Bien? Estimado, usted tenía una duda, por favor, realícela. Sí, no entendí por qué en el dominio igual considera el 2 a pesar de que en el denominador quedaba como 0. Eso no entendí. Ah, lo que pasa, observa lo siguiente, ¿estás de acuerdo que en la representación de arriba la función no la puedo evaluar en 2, ¿cierto? Sí. Pero, a pesar de que arriba no la puedo evaluar en 2, con la rama de abajo me dice, ya, como la de arriba no la puedo evaluar en 2, cuando quieras evaluarla en 2, el valor que te voy a asignar es 1. ¿De acuerdo? Entonces, Ya. una función por ramas te permite definir funciones que originalmente no estaban bien definidas. ¿Me explico? La de Ya, sí. arriba no la puedo evaluar en 2, pero la de abajo sí. Ya, entiendo. Y el conjunto de ellas te permite tener una función que es evaluable en todos los reales. Ok, muchas gracias. De nada. Por otro lado, el x cuadrado menos x menos 2 partido en x menos 2, yo lo puedo factorizar. El de arriba queda justamente x, aquí un 2 y aquí un 1. Acá voy a poner un signo más, un signo menos, y finalmente dividido en x menos 2. ¿Ya? Ahora, esta representación sigue siendo válida solamente cuando x es distinto de 2. Acá, chas, chas. Y finalmente tengo que la f en este lugar vale x más 1. En otras palabras, la f de x es igual a x más 1 cuando el x es distinto de 2 y vale 1 cuando x es igual a 2. Entonces tracemos su gráfica. Primero, de manera imaginaria. La gráfica de x más 1, si yo por ejemplo aquí pongo 2, la gráfica tendría que ser así, aquí un hoyito, y luego sigo con la gráfica. Pero me dicen que la gráfica en 2 vale 1. De esta forma. Por lo tanto, es prácticamente una línea continua, pero que justo en x igual a 2 se pega un salto. Y en ese salto es que la función vale 1. ¿Bien? Entonces, ahora tracemos bien la gráfica. La gráfica es una recta que justo en 2 pega un salto y luego continúa. Pero en 2 sabemos que la función vale 1.
Por lo tanto, si esto vale 1, perdón, si esto vale 1, la función justamente vale eso. Desde el punto de vista gráfico, uno nota que cuando tracé la gráfica, me doy un salto. Por lo tanto, hay discontinuidad. Entonces, observemos. Quiero que todos miren ahora el punto 1, 2 y 3. Fíjense que esto no se cumple porque la función está definida. Monísticamente hablando, el límite por la izquierda y el límite por la derecha van a ser iguales. Más aún, el valor del límite va a valer justamente 3. Por lo tanto, lo que debe ocurrir es que el límite exista, pero sea diferente al valor de la función en el punto. Y esto es lo que vamos a tratar de concluir ahora algebraicamente. ¿Bien? Entonces les voy a dar unos 30 segundos para que terminen de copiar y luego vamos a probar lo que les estoy diciendo. Bien. Les voy a pedir ahora que me vuelvan a tomar atención para poder seguir con el tema del cálculo del límite. Recordemos que decir que el x se está acercando a 2 significa que el x es distinto de 2. Y estoy evaluando la función f en dicho x. Por lo tanto, la f está evaluada en un x distinto de 2 y por lo tanto la representación algebraica es x más 1. Vale decir, el límite, cuando el x tiende a 2, es de la expresión algebraica x más 1. Y ahora usted me dice, si el x se está acercando a 2, significa que ese x se está acercando a 2 y por lo tanto la suma se está acercando a 3. Pero la f evaluada en 2 es igual a 1, que es diferente al límite cuando x tiende a 2 de f de x. Observen, la f evaluada en 2 es diferente al límite cuando x tiende a 2. Por lo tanto, el que se cumple es 3. De este modo, y lo voy a escribir ahora acá, por lo tanto, 3 puntitos, f no es continua en x igual 2. Bien, voy a bajar un poquito para que puedan terminar de copiar. Hasta ahí. Ya, aquí me están haciendo una pregunta.
para que la función sea continua, ¿qué debiera pasar? Si me regalan un segundito, vuelvan a la diapositiva. Para que esta función hubiese sido continua, este punto de aquí tendría que haber estado acá arriba. Es decir, en vez de tener este punto ahí, debiera haberlo tenido aquí. En otras palabras, para que la función hubiese sido continua, f evaluado en 2 debió haber valido 3. Pero como dio 1, es discontinuo. Bien, entonces vamos al último ejemplito. Ahí. Ya, este va a ser trivialmente fácil, es el más fácil de todo. Este lo voy a hacer muy rápido para que sigamos avanzando. Igual estamos un poquito atrasados, como 7 clases ya. Entonces, X, Y, y aquí simplemente les pido que observen, y después les doy tiempo para copiar. La función 1 partido por X, trivialmente, tiene por dominio todos los reales menos el 0. De aquí mismo, la f en 0 no está definida. Por lo tanto, f es discontinua en x igual a 0. ¿Por qué quería hacer este? Porque usted la gráfica la conoce. Es esa hipérbola. Y aquí tenemos un caso donde el límite va al infinito y la discontinuidad es porque el salto que la función está dando, el 0, es tremendamente gigante. Más aún, tracemos la gráfica, miren. Hacia arriba, hacia infinito, y luego tengo que dar un salto inmenso para poder volver a trazar la gráfica. Entonces, acá tenemos un caso donde la discontinuidad no es solamente de un espacio chiquitito, sino que es de un espacio infinito, ¿ya? Entonces, recordemos, ¿qué debe ocurrir para que una función sea discontinua? Lo primero que hay que tratar de tantear es si puedo o no evaluar la función en el lugar. Si la puedo evaluar, me pregunto, ¿será que el límite no existe? Si el límite no existe, discontinua. Pero si el límite llegara a existir, lo que hay que verificar es, bueno, el límite existe, la función evaluada en el punto existe. Entonces, para que sea discontinua, tendría que tener esa diferencia. Que el límite no sea igual a la función evaluada en el punto. ¿Ya? Esto es práctica, trabajar 1, 1000 y 1500 problemas y se adquiere rápidamente la técnica. Observen que desde el punto de vista cognitivo no es difícil. Toda la dificultad está en trazar las gráficas, precálculo, y en hacer las manipulaciones algebraicas, precálculo, identificando los dominios, precálculo. Por lo tanto, este curso es simplemente precálculo avanzado, ¿ya? Sigamos. Clasificación de discontinuidades. Copien eso, les doy más o menos 2-3 minutitos y lo vamos a conversar para mirar un ejemplo.
Bien, entonces mientras siguen copiando, les voy a pedir ahora que me tomen atención para que le demos una pequeña lectura a la definición de discontinuidad desde el punto de vista de su clasificación. Uno puede tener, desde el punto de vista gráfico, para que se concentren en los monitos que están ahí abajo, dos tipos de discontinuidades. Miremos los dos primeros gráficos. La primera discontinuidad se llama removible y es aquella donde, dada la discontinuidad, si yo pongo un dedo o un lápiz o cualquier cosa, la discontinuidad desaparece. Eso quiere decir que si el lugar donde es discontinua lo tapo, miren ahí, tapado, tapado, la discontinuidad desaparece. Ya lo voy a hacer con rojo. Si me paro justo en la primera y lo pinto, y acá lo pinto, la discontinuidad desaparece. Entonces se dice que una discontinuidad es removible si en la práctica, al pintar el lugar de la discontinuidad con un punto, la discontinuidad desaparece. Para que esto ocurra, al acercarme por la izquierda o al acercarme por la derecha al número A, por la izquierda o por la derecha, debo obtener el mismo límite. Entonces se dice que una discontinuidad es removible cada vez que el límite existe. Porque si el límite existe, al acercarme por la izquierda o por la derecha, la gráfica se está acercando al mismo lugar y lo único que hay que hacer es rellenar el punto. Mientras que las últimas dos gráficas, que son la 3 y la 4, es no removible y también a esto le llaman esencial. Y es porque si yo pongo un punto aquí o acá, la función sigue siendo discontinua. Y aquí esencialmente es porque en el lugar se produce un salto. Esto es salto. Y acá, un tremendo salto. ¿Bien? Entonces, para que esto ocurra, para que ocurra este salto, lo que debe pasar es que el límite no existe. En el primer caso, los límites laterales son diferentes. Mientras que en el segundo caso, el límite o bien por la izquierda o bien por la derecha es infinito. Entonces recordar, hay dos tipos de discontinuidad, removible y no removible. La removible es simplemente tapar la discontinuidad con un punto. Y para que eso ocurra, el límite debe existir. Mientras que una discontinuidad es no removible cuando se pega un salto. Y para que este salto ocurra, el límite es el que no existe. ¿Bien? Entonces vamos a mirar un ejemplo donde vamos justamente a trabajar este concepto. ¿Ya? Les doy un minutito más para que terminen de copiar y vamos a trabajar el ejemplo.
Bien, jóvenes. Entonces, vamos a mirar ahora el ejemplo. ¿Ya? Aquí les voy a pedir que este ejemplo lo cambiemos. Yo lo voy a rayar. No vamos a trabajar este. Vamos a trabajar otro, que es f de x igual a x menos 1 partido por x cuadrado menos 1. Que este es un poquito más útil para poder entender lo que está pasando. Muy bien, estimados alumnos, les voy a pedir ahora que se concentren, más que en copiar, en tratar de entender. Queremos analizar los puntos de discontinuidad, que en este caso son x igual a 1 y x igual a menos 1, ¿ya? Entonces podemos notar que x igual a 1 y x igual a menos 1 son puntos de discontinuidad ¿Por qué? Porque f no está definida en ellos. Y ahora la gran pregunta es, ¿qué tipo de discontinuidad serán? ¿Removible o no removible? En otras palabras, ¿removible o esencial? ¿Ya? Entonces vamos a subir un poquito hasta aquí y vamos a recordar simplemente quién era la función. F de x igual a x menos 1 partido en x menos 1, pero con el x al cuadrado. Y acá el x tiene que ser distinto de más menos 1. ¿Bien? Entonces, para clasificar la discontinuidad, lo que hay que hacer es calcular el límite. Esto lo voy a poner en rojo. Para clasificar la discontinuidad, debemos calcular el límite cuando el x tiende a la de f de x. ¿Bien? Y en este caso lo voy a poner aquí como en una nube. El x, perdón, me devuelvo. El a va a ser menos 1 y el a va a ser 1. Por lo tanto, tengo que calcular dos límites y preguntarme qué está pasando con estos límites.
Hasta ahí. Entonces, el primer caso es cuando A es igual a 1. Entonces voy a calcular el límite cuando x tiende a 1 de f de x. Esto es, el límite cuando x tiende a 1 y la f estaba dada por x menos 1 partido por x cuadrado menos 1. Podemos notar que en el denominador tengo una suma por su diferencia. Por lo tanto, esto queda límite cuando x tiende a 1 y en el numerador queda x menos 1 dividido en x menos 1 por x más 1. Y puedo hacer chachás con el x menos 1. Ahora, esto quedó límite cuando x tiende a 1 de 1 partido en x más 1. Y les voy a pedir a ustedes que en el chat me digan cuánto vale ese límite. Estoy esperando que más participen. Muy bien. El límite vale 1/2. ¿Ya? Entonces voy a subir acá un poco de nuevo. Hasta ahí. Entonces, dado que el límite existe, entonces, voy a borrar eso, entonces, A igual 1 es discontinuidad removible. Bien. Entonces, aquí me pregunta, ¿no habría que calcular los límites laterales? Uno podría calcularlo por límites laterales, pero en este caso, como la función no es por ramas, no conviene hacerlo lateral. Uno lo hace generalmente por límites laterales cuando tiene dos representaciones al menos para la función. Y aquí tengo solo uno. Bien. Ahora, preguntémonos qué pasa cuando el A es igual a menos 1. En este caso, y les voy a pedir que me miren un poquito acá adelante. Miren acá la diapositiva. La única diferencia entre el límite que quiero calcular y el anterior es que el x se estaba acercando a 1 y ahora quiero acercarme a menos 1. Entonces miren la pantalla. Es simplemente el 1 cambiarlo por menos 1 y podemos notar que el límite de aquí que estoy marcando va a ser igual al límite del de acá. La única diferencia es que aquí voy a poner menos 1 y aquí voy a poner menos 1. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a menos 1 de f de x va a tener que ser igual a este. Miren aquí en la pantalla. A ese de ahí. Pero con x tendiendo a menos 1. Es decir, límite cuando x tiende a menos 1 de 1 partido por x más 1. Y claramente, esto lo voy a poner aquí con un igual, pero en rojo en una nube. Esto usted ya lo sabe. Esto es 1 partido por... Escríbanlo abajo. ¿Ustedes cuánto tendría que ser en el chat? 1 partido por 0.
y 1 partido por 0 no existe. Y como no existe, significa que en ese lugar el salto que dio la función fue muy, muy grande, porque la función o se fue a más infinito o a menos infinito. De este modo, a igual a menos 1 es discontinuidad no removible. Y entre paréntesis simplemente voy a poner esencial. Bien, jóvenes, con esto yo creo que vamos a terminar la clase de hoy. Queda una cosita chiquitita, la vamos a dejar para la clase siguiente. Y les cuento algo más o menos de antelación. Yo espero terminar esta semana la materia de continuidad y la próxima semana deberíamos comenzar con derivadas. Y hemos tomado la decisión entre 2 profesores que nos vamos a empezar a turnar las clases para poder ir preparando el material tanto para las clases como para las evaluaciones. Así que yo me voy a hacer cargo de esta parte de continuidad, la próxima de derivadas, y el capítulo de aplicaciones de la derivada lo van a tener con otro profesor, ¿ya? Y capítulo a capítulo, de aquí a que acabe el semestre, nos vamos a ir turnando para así poder optimizando el tiempo, porque cada profesor se está gastando más o menos 4 o 5 horas para preparar las clases. Y entonces vamos a tratar de optimizar el recurso para que así ustedes tengan algo de mejor calidad, ¿ya? Además que queremos crearle la plataforma que yo les estaba mostrando, y esa me estoy haciendo cargo yo. Entonces estoy trabajando prácticamente de 7 a 12, de lunes a domingo, y necesito un poco más de tiempo para que mis hijos no se maten en el camino también. Así que les voy a pedir también un poquito de comprensión, no los voy a abandonar, pero nos vamos a ir turnando los capítulos con el otro profesor para que esto salga un poquito mejor, ¿ya? Así que un abrazo grande, espero que estén bien, a lo mejor en alguna de las próximas clases voy a tratar de dejar un tiempo para que conversemos de otras cosas, porque yo creo que también es importante que no todo sea simplemente matemáticas, ¿ya? Un abrazo grande para todos, cuídense, traten de salir al menos a respirar al balcón un ratito, para que no se queden ahí atrofiados en la casa.